Mexicana de Mérida, el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria, hice un discurso que causó cierto revuelo. Sé muy bien que esas palabras despertaron una gran expectativa en lo que se refiere a las palabras que hoy pronuncio en España. Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar. Continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten según su criterio contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayo, es a criterio de la autoridad no necesariamente presente que se permite tal medida extrema. Es Fernando del Paso, es el sexto mexicano en recibir el premio Cervantes. Está con nosotros Adán Ramírez Serret, lo cual celebramos. Adán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, muy buenos días. Pues claro, estoy feliz. Oye, de que le hayan dado. Duro el discurso, ¿no? Sí, muy duro. Me parece crítico, acertado, crítico, un hombre ya bastante mayor, Fernando del Paso, y con este discurso demuestra que sigue muy vivo y sigue preocupado por los problemas latentes del país, lo cual me parece fundamental. Ahora, él es un autor que desde Noticias del Imperio recapitula, reflexiona sobre la realidad mexicana, sobre la historia mexicana, este libro sobre Carlota y sobre Maximiliano, pero también tiene otras grandes novelas, José Trigo, por ejemplo, que es una especie de autobiografía, y Sin duro para el nudo de México, donde habla del país de una forma, pues me parece muy acertada, porque habla de la riqueza del país en todos sentidos, desde la pluralidad de cultura, la riqueza de literaria que hay y de justamente cultural, pero también tiene una visión crítica del país. Oye, ¿qué representa para México, para las letras mexicanas, para los escritores que Fernando del Paso reciba, sea el sexto mexicano en recibir este galardón, este premio? Representa muchísimo porque ha costado trabajo por obvias razones que la literatura mexicana y sobre todo latinoamericana sea tomada en cuenta por Europa, por España en específico, y durante el siglo XX, bueno, cambió mucho. El primer premio Cervantes que tuvimos en México fue Octavio Paz, y de ahí como que se abrió, digamos, la academia a ver a los grandes escritores como fueron Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Poniatowska y José Emilio Pacheco. Entonces representa mucho, y sobre todo que un novelista tan especificado, ¿cómo decirlo?, tan intelectual, tan sofisticado como Fernando del Paso, le den este premio tan importante. Oye, y una persona de edad, como bien lo dices, sí. De hecho, recuperándose, ha tenido procesos muy complejos de los últimos meses, y bueno, pues hoy lo vemos en España, muy lúcido, claro, con un discurso fuerte, como bien lo comentas, y bueno, pues recibiendo el máximo galardón que se puede recibir en las letras hispanas, ¿no? Claro, sí, en ese sentido, pues una labor heroica, digamos, seguir estando íntegro, digamos, intelectualmente, a pesar de todo lo que ha sufrido, digamos, en estos casos de la enfermedad. Y algo que también me encanta de Fernando del Paso es que es un hombre muy excéntrico en cómo se viste. ¿Por qué? Se viste, digamos, de una forma. Lo vi en Guadalajara una vez y traía un traje como de satín, en rojo eléctrico, y él, pues ya un hombre con barba y todo, como lo ves, canoso. Y pues eso que habla mucho de cómo es él, ¿no? Y también de cómo es su literatura. Una cosa que me gusta, por ejemplo, de él es que solo escribió 4 libros. Digamos, no es un autor que tengas que leer 10 o 12 libros sobre él, todas son novelas. Bueno, tiene un libro de ensayos también fantástico en el fondo, 5 con eso, pero tienes 3 novelas, sobre todo Palinuro de México, José Trigo y Noticias del Imperio, que son de las grandes novelas que se han escrito en México. Y que le bastaron para colocarse en donde está, ¿no? Exactamente, de alguna forma, como Juan Rulfo, que solo escribió 2 libros y que es quizás el mejor escritor de México, también así Fernando del Paso, siendo un autor bastante sibarita, ¿no? En ese sentido. Oye, ¿y qué otra cosa nos traes, estimado? Pues fíjate Adán que Ramírez. ayer, el 23 de abril, de una forma un tanto autoritaria, se designa como el Día del Libro, el Día de San Jordi. Hay una feria en la UNAM en la que al rato voy a estar,
Y esto se supone porque Miguel de Cervantes y Shakespeare se murieron el mismo día. Entonces, a partir de eso, Ignacio Padilla, que es este gran escritor mexicano, escribe este libro de comparando, se llama Cervantes y compañía, más versado en desdichas que en versos, sobre Tusquets, y reflexiona sobre Cervantes y sobre Shakespeare, sobre si se pudieron haber conocido o no. Lo más probable es que no se hayan conocido. Quizás Shakespeare tuvo noticia de pero supieron Cervantes. No. Nada. No, bueno, pensemos que hace 400 años, justamente, en 1516 se murieron los dos, eso sí es un hecho. No sabemos qué día, pues bueno, no sabemos muchas cosas de la vida de Cervantes, ni así de Shakespeare. Incluso se pone en duda que Shakespeare ha sido en realidad Shakespeare y pudo haber sido alguna otra persona quien escribió todas las obras de teatro. Shakespeare nunca publicó un libro, por ejemplo, sus obras estaban en libretos y fue hasta de una forma posterior que se publicó un libro suyo. Pero bueno, este libro de Nacho Padilla sobre Cervantes es bastante interesante porque es justamente un mexicano hablando del premio Cervantes, reflexionando sobre este gran autor, y dice algo muy interesante Nacho Padilla, que es: nosotros los mexicanos siempre, los latinoamericanos, hemos sabido leer incluso mejor a Cervantes que los propios españoles, porque sigue siendo una crítica tan actual la de Cervantes para ellos, que sigue siendo difícil para los propios españoles leer a Cervantes, ¿no? Entonces nosotros, de una lejanía teniendo, por ejemplo, nuestro español, eso me encanta, es mucho más cercano nuestro español al de Cervantes que el de los españoles a Cervantes. Los españoles, cuando leen el Quijote y vienen luego a México, dicen: parece que estoy en una novela de Cervantes, por las expresiones que tenemos, no solo por el pasado simple, sino por ejemplo por decir luego, o ciertas expresiones que son medievales y que nosotros todavía mantenemos. Entonces este libro de Ignacio Padilla, sobre Cervantes, es bastante interesante, un libro muy bien escrito. Y también te quería platicar, Jaime, que hoy va a haber, a propósito de esto, el 23 de abril, se hace la Feria de la Rosa, del Libro y la Rosa en la UNAM, que empezó ayer con unos eventos. Ya se está convirtiendo en tradición, ¿no? Fíjate que sí, aparte tiene un gran carisma la feria. Por fin ayer los toldos no sirvieron para taparnos del sol, sino de la lluvia. Entonces eso fue un poco mejor porque no te deslumbras tanto. Pero es una feria con mucho ángel. ¿De qué hora con es? Mucha vibra. Empieza, digamos, como a las 10 y termina a las 4 más o menos. Hoy voy a estar ahí a las 12 con Jorge Fernández Granados, justo me invitó para platicar sobre este libro de Voz Viva, que es una colección increíble porque con esta, por ejemplo, puedes escuchar a leer Octavio Paz sus poemas en esa colección, puedes encontrar a Juan Rulfo, a Fernando del Paso. Oye, ¿por qué es el signo? La verdad es que no sé, Flechas en la noche. Le voy a preguntar ahorita a Jorge. Y entonces ahí ellos graban sus poemas o sus cuentos o sus novelas o fragmentos de ellos. Y es una experiencia padrísima y es un clásico este libro, incluso Salvador Elizondo. Es que el disco es fundamental porque vienen ellos leyendo. Eso es increíble. Eso es increíble. Y te digo, puedes escuchar a Octavio Paz, a Juan Rulfo en esta colección. Y hoy justo se presenta este Oye, los discos, bueno, y los libros pues se incorporan a los tiempos actuales, ¿no? Más allá del libro en el Kindle y en el electrónico, hoy ya te dan con un disquito. Seguramente en algunos años vendrá ya una pequeña USB para que lo puedas ahí escuchar. Fíjate que es una experiencia buena. Bueno, pienso en ciudades como la Ciudad de México, donde la gente está tanto tiempo en el coche, que digas, puedo poner un audiolibro, puedes escuchar una novela, un poema. El poema tiene una particular importancia porque el poema se dice que vive cuando es dicho. Y cada vez que es dicho vive diferente. Entonces eso es interesante porque estás teniendo una experiencia mucho más grande, mucho más rica al escucharla que al solo leerla. Oye, entonces, Adán Ramírez Serret, hoy con Jorge Fernández Granados, Flechas en la noche y otros poemas. ¿A las 12 A las 12 en la feria, en el foro principal de la Feria de la Rosa. Pues ahí estaremos al pendiente y ya nos platicas cómo te fue. Gracias, Tuitea Jaime. Y manda fotos. Sí, ahí voy a estar mandando fotos y tweets. Twitter? Ahí te etiqueto. @Adán Serret. Ándale, entonces nos etiquetas para estar al tanto de lo que está ocurriendo en esta feria. Tantas cosas se han hecho alrededor de los festivales del libro en México y pues